En esta cápsula hablaremos del papel de la epigenética en enfermedades autoinmunes. Al finalizar esta cápsula, usted podrá definir el concepto de epigenética, conocer los 3 puntos de la regulación epigenética y comprender la relación entre epigenética y enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el organismo pierde la tolerancia a lo propio y pueden ser sistémicas como la artritis reumatoide u órgano-específicas como la diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple y tiroiditis. En el desarrollo de autoinmunidad participan diversos factores, tales como genes, hormonas y factores ambientales, que propician a la activación anormal del sistema inmune en contra de lo propio. En los últimos años, la secuenciación del genoma humano ha contribuido a identificar genes susceptibles para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, pero esta parte de la genética no refleja la influencia del ambiente, de género o de envejecimiento en el fenotipo de estas patologías. En la actualidad sabemos que la aparición y las manifestaciones de autoinmunidad se asocia también a procesos epigenéticos. La epigenética se define como todos los cambios hereditarios y potencialmente reversibles en la función del genoma que no alteran la secuencia de nucleótidos en el DNA y explica cómo células con un número limitado de genes puede diferenciarse en células con funciones diversas y heredar este fenotipo a células hijas. La epigenética es responsable no únicamente de la función celular, sino también de la capacidad de las células del sistema inmune para recordar después de haber sido expuestas a un antígeno. Y también explica en parte la concordancia de una enfermedad entre gemelos idénticos. Los fenómenos epigenéticos importantes para controlar los patrones de expresión genética durante el ciclo celular, desarrollo y en respuesta a factores ambientales. En un genoma normal hay 3 puntos de regulación epigenética: la metilación del DNA, la acetilación de la histona y los microRNAs. Todos ellos modifican la expresión genética sin producir cambios en la secuencia del DNA. Y es interesante que estímulos externos pueden ocasionar cambios epigenéticos que permiten el silenciamiento o la transcripción de un gen. Entonces veamos lo que sucede. La metilación del DNA ocurre en islas de citosina guanina y reprime la expresión genética disminuyendo la afinidad por factores de transcripción o atrayendo proteínas correpresoras. Las modificaciones de la histona determinan el empaquetamiento de genes y el acceso a factores de transcripción. Algunos de estos fenómenos han sido descritos en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Se ha encontrado que los linfocitos tienen un defecto en la metilación de su DNA y que esta anormalidad correlaciona con la actividad de la enfermedad. Como consecuencia, varios genes promotores de autoinmunidad se sobreexpresan en los linfocitos circulantes, entre otros perforinas, receptores de inmunoglobulinas, interleucina 4, interleucina 6 y las moléculas coestimuladoras de linfocitos B, CD70, CD6 y CD154. El mantenimiento de la metilación es mediado por una metiltransferasa 1. También se han descrito modificaciones en microRNAs en la autoinmunidad en lupus. En artritis reumatoide, la formación de un fibroblasto sinovial de fenotipo más dañino puede ocurrir cuando su DNA se encuentra hipometilado, o cuando la histona está hiperacetilada, o por aumento en la expresión de microRNA 203. La epigenética también participa en el compromiso de los linfocitos T cooperadores hacia TH1 o hacia TH2, según la modificación de la histona y la metilación del DNA. Esto ocurre en los LOS y del interferón gamma y de otras citoquinas que inducen a esta diferenciación. Los mecanismos epigenéticos también son responsables del ensamblaje de los segmentos génicos B, J y D para la síntesis de inmunoglobulinas y del receptor del linfocito T. Las modificaciones en la histona y en la metilación del DNA producen cambios en la accesibilidad de la cromatina y controlan la secuencia de la recombinación. Los microRNA son pequeños RNA no codificantes de 22 nucleótidos que se unen a regiones del RNA mensajero reprimiendo su traducción. Se ha identificado diversos microRNAs en tejidos de pacientes con enfermedades autoinmunes y algunas de estas moléculas podrían también interaccionar con la región promotora UTR o con las regiones codificantes de sus genes blanco. El polimorfismo de estos microRNAs y de sus moléculas blanco también tiene un papel importante en la predisposición a autoinmunidad, pues participa en la regulación de la producción de citoquinas, de otros mediadores de inflamación y en la regulación de la apoptosis.
La biología actual ha contribuido a explicar los eventos que participan en la respuesta inmune, entre otros, interferencia en redes de regulación por microRNAs y la regulación de la expresión genética por modificaciones en la cromatina. La reversibilidad de estos eventos los hace un blanco atractivo para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en un futuro permitirá el desarrollo de nuevos fármacos.